lejano, voy a iniciar la grabación de nuestra clase número 8. Entonces, ¿por qué es importante las preposiciones del tiempo y las expresiones del tiempo y cuál es su relación con el pasado o con los verbos en pasado? Pues bueno, porque precisamente nos va a ayudar a empezar a narrar las cosas, acontecimientos de nuestra vida e incluso de cuestiones más como a lo mejor laborales, ¿no? De cuándo ingresamos al trabajo, cuándo empezamos a trabajar, en dónde, etcétera, etcétera. Entonces va a estar esa relación constantemente para que ustedes lo puedan ir narrando, identificando los verbos en pasado y sobre todo cómo se va a estructurar la oración y subsecuentemente pues el párrafo e incluso pues llegar a una narración muchísimo más pulida, ¿no? Más específica. Entonces avancemos con los temas. Eh, ¿Cuál es el principal propósito de los prepositions of time? Pues bueno, indicarnos cuándo sucede una acción, o sea, tendríamos que pensarlo en términos del tiempo, ¿no? ¿Cuándo puede ser periodos de tiempo en específico? Puede ser también los días, puede ser las horas, dependerá, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos la columna que dice preposition, ¿no? Y tendríamos tres. La primera sería la preposition in, luego, segundo lugar, tendríamos preposition on, que se utilizaría para días concretos. Ahí lo puse pues como para que sea un dato que ustedes vayan asociando, que se utiliza única y exclusivamente con la preposición on. Días concretos para preposición on, ¿no? Y la tercera preposición sería at, in, on, at. Hay una cuarta que es for, pero esa la vamos a ver yo creo que la próxima clase, o si no, le subo una tablita a la plataforma para que pues ya nada más sea complementario y podamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, en la columna del lado derecho, pues tendríamos precisamente en dónde se usa cada una, ¿no? En el caso de la preposition in, la utilizaríamos, por ejemplo, pues para los tres momentos del día, ¿no? Morning, afternoon and evening. Pero ¿cuál es la excepción? Bueno, pues ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la clase, ¿no? También la usamos para expresar breves periodos de tiempo, para las estaciones del año, ¿no? Las seasons, spring, summer, fall and winter, y también para los meses y años, ¿no? Meses y años pueden ir por separado, pueden ir juntos, ¿no? Ya lo vamos a revisar en el siguiente ejercicio. También tenemos la preposition on, que como les comentaba, pues es únicamente para días concretos. Por ejemplo, los días de la semana, ¿no? También para fechas concretas, como los cumpleaños, o a lo mejor los aniversarios, o los aniversarios luctuosos, etc. Son fechas que son muy concretas y que entonces nos van a ir dando como esta idea de cómo utilizar el on, ¿no? En las fechas concretas, ¿no? Finalmente tendríamos la preposición at. Esa la vamos a utilizar para hablar de las horas, las 24 horas del día, ¿no? Para rutinas que implican un horario. Ya también en el cuatripasado revisamos las rutinas. Incluso subimos hasta unos videos. Pueden consultarlo, o no sé si puedan consultarlo, ya los bajaron. Pero pues ahí está muy claro como este ejercicio que es al que quiero que lleguemos, ¿no? O sea, utilizar las preposiciones como at dentro de los verbos que están en pasado para armar una frase, una oración que implique hablar de mí o hablar de otra persona, ¿no? At también lo utilizaríamos para momentos concretos del día o la noche, ¿no? Midnight es como el más conocido, pero también podremos usarlo como el mediodía, ¿no? Que en este caso es midday, o midnight, en el medianoche, ¿no? También la utilizaríamos para festividades como por ejemplo Christmas, que aquí en Christmas
No es lo mismo decir see you at Christmas, ¿no? A decir see you on Christmas Day, ¿no? Ahí si notaron, pues ya cambió la preposición por on. ¿Por qué? Estoy hablando del Christmas Day, es un día en concreto, es una fecha concreta. No es lo mismo hablar de Christmas en general, ¿no? Como decir Navidad, no sé, te veo, o me voy de vacaciones en Navidad. A decir, me voy de vacaciones el 24 de diciembre, ¿no? O Nochebuena, que en nuestro caso sería como a lo mejor la traducción, ¿no? Entonces, esa diferencia entre hablar del día en específico, on Christmas Day, y hablar de digamos, la festividad como en general, ¿no? O sea, no solo en periodos de tiempo, sino lo que representa Navidad, por ejemplo, más allá de que sea en las vacaciones, pues también sabemos qué días son, qué cosas se realizan durante ese periodo, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos como más truculentos, pero es importante que ustedes los estén pues identificando, digamos, ¿no? A lo largo de los ejercicios que les voy a estar poniendo tanto en las clases como en la plataforma para que vayan identificando. Entonces aquí en la preposición in, yo les subrayé en amarillo que in la utilizaremos solo para 3 momentos del día, morning, afternoon and evening. ¿Cuál es la excepción? O sea, ¿en cuál momento del día no utilizaríamos in? ¿Alguien sabe o se acuerda? Porque podríamos decir in the morning, in afternoon, in evening, pero queda in the night. In the night sí se vale o no se vale. En night sería on, ¿no? On No, night. o at At, night. at night, exactamente, ¿no? Thank you very much, America. Exacto, ¿no? O sea, es at night. Ahí está. Es at night porque es un momento concreto del día que solo se usa el at, ¿no? No podemos decir at the morning o at the afternoon o at the evening, ¿no? Ahí, en esos 3 momentos del día solamente vamos a utilizar in. Pero cuando hablemos de la noche, ¿no? I go to sleep uh, at night, ¿no? Bueno, no sé. I, pensemos en algo que hacemos en la noche, pero no precisamente de irnos a la cama, porque ahí ya sería una hora concreta, ¿no? Pero algo que haríamos en la noche. Entonces, a partir de ahí, nosotros utilizaríamos el at night, ¿no? No sé. Por ejemplo, I hate I hate driving at night, ¿no? Odio manejar de noche. O sea, no estoy diciendo la hora en específico, ¿no? Sino solo, pues que en ese momento del día no me gusta manejar, ¿no? Pero acuérdense, sí, la regla es que la noche, at night, siempre va a ir junto, ¿no? Night y at night. Nunca va a ser in the night. Jamás. ¿Por qué? No sé. Esa es otra de las reglas de la gramática que pues no alcanzó a tener el conocimiento, porque bueno, iría más hacia otra disciplina, ¿no? Como la lingüística o letras inglesas,
que pues no es lo que yo estudié y no es mi especialidad, pero digamos que a partir de, no sé, ese tipo de expresiones diarias, ¿no? Lo que siempre les digo, el everyday in English, a partir de ahí nosotros podemos, digamos, empezarnos a preguntar cosas y por qué es así y no de otra forma, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo decir in the night? ¿Por qué tengo que decir at night? Bueno, pues son esa especie de reglas gramaticales que nos tenemos que aprender mientras vamos, digamos, pues sí, como estudiando un idioma, ¿no? En este caso pues, sería el idioma inglés. ¿Hasta aquí alguna duda o continuamos? No, Miss, ninguna duda. Entonces, seguiríamos con, acá está, según yo, ahí se ve, ¿no? Este pues sería un pequeño ejercicio. Primero vamos a ir revisando las partes y luego lo resolvemos. Quito la forma de presentación y lo resolvemos, ¿no? Complete the time expressions with the correct prepositions, ¿no? Hasta aquí, ¿ustedes consideran que hay algún error en la escritura? Acuérdense que eso pues va a estar ahí siempre, ¿no? Hola Isela, buenas noches. Estamos con el tema de las preposiciones de tiempo, prepositions of time y time expressions. La comilla que va entre la N y la S. La comilla que va entre la N y la S. ¿En dónde? Ay, Enseguida de corre. correct. Ay, correct prepositions. No, hombre, no hay ningún error. Ah, ¿verdad? Caí en redonditas. No, pero está bien que hagamos este tipo de ejercicios porque esto empieza a entrenar nuestra habilidad para leer en inglés e identificar los errores, ¿no? Identificar los errores o el criterio de exclusión también es una forma de aprendizaje, ¿no? De ir generando, digamos, estrategias de aprendizaje. Entonces, a ver, voy a compartirles el modo de presentación. A ver, digo el modo presentación, no, el modo editable para que vayamos resolviendo, ¿no? Complete the time expressions with the correct prepositions, ¿no? La primera tenemos Sunday, 1999, March, that morning, April 1st, and night. No, esta de night pues está fácil porque la acabamos de explicar, pero bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Que es como la sencillita. Acuérdense la regla, la preposición at siempre va a ir junto a el tiempo de la noche, ¿no? Siempre que hablemos de la noche, va a ir con la preposición at. En el caso de April the 1st, aquí, ¿qué es? ¿Qué expresión de tiempo es? Es una expresión, vamos a regresar a la tablita, y así le damos chance a las demás que lo vean, ¿no? A la tablita. In, on, aquí le voy a quitar para que no se... O at, ¿no? April 1st, April the 1st. ¿Qué preposición usamos? On. On. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahorita lo ponemos y luego lo revisamos, ¿no? On. Aquí la mayúscula, ¿eh? Yo pues escribí mal, pero acuérdense que siempre la capital letter, ¿no? Porque aquí adelante pues no tengo ninguna frase, entonces asumiríamos que empieza la oración ahí, ¿no? On April 1st. En el caso de the morning, estamos empezando al revés, ¿no? Del final al principio. The morning, regresamos a la tablita.
The morning es un momento del día. Un momento del día. Acá está morning, afternoon, evening. Entonces ahí pues toca la preposición in. Luego tenemos un mes del año que sería marzo. Justo estamos en marzo. March. In. In March. A ver, vamos a regresar a la tablita. Y para expresar meses y años, ok, that's correct. Entonces, sí utilizaríamos in March. Y luego para hablar de los años, en este caso On. 99, on. Y finalmente el día de la semana, Sunday, domingo. ¿Qué preposición va? Vamos a regresar a la tablita. Acá, on, ¿no? Días de la semana, utilizamos la preposición on. On Sunday, on Monday, on Thursday, ¿no? On Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Alguien nos escribe en el chat. ¿Qué dice? Disculpe, Miss, no escuché lo que me dijo, se cortó la videollamada. No te preocupes, Isela. Estábamos hablando pues de que el tema de las time expressions nos van a servir para empezar a narrar en pasado, ¿no? Narrar en pasado o a contar nuestra vida en pasado, ¿no? Esto más los verbos en pasado ya va a ir dando una coherencia a las cosas que escribimos, ¿no? Porque pues ya basta de meterlo en español y pegarlo en el Google, en el traductor de Google, porque pues eso no vale, ¿no? Acá tendríamos la siguiente. Bueno, hasta aquí ustedes consideran que todas están bien. Nos faltó revisar alguna. A ver, en la primera tenemos on Sunday. The second one on 1999. The third one in March. In the morning on April the 1st at 9. At night. Considero que está bien. ¿Alguien considera que hay un error, que se nos fue algo? No, parece que no, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar a la que sigue, que es más o menos la misma idea, pero dentro de estas 5 frases, una de estas 5 frases, además de la preposición de tiempo, nos pide que pongamos un verbo en pasado. Y el verbo que va en pasado, además es un verbo compuesto. Acuérdense que en las clases anteriores ya revisamos un poco lo que eran los verbos compuestos, ¿no? Como pues hay varios ejemplos. Entonces yo empiezo. I was born y luego tengo una fecha que es un año. Me regreso a la tablita y veo que cuando se trata de meses y años, tengo que utilizar la preposición in. Entonces, I was born in 1975. The second one, they arrived. They arrived. Arrived es un verbo regular o irregular. Regular. Es un verbo regular, ¿no? ¿Y cuál es el sonido del verbo regular, Ame? No viste el video, no te preocupes. Pero vean el video de la clase anterior, la que les grabé, y ahí está cómo se pronuncian tanto los verbos regulares como los irregulares, ¿no? Arrived es como el sonido de la T un poco, ¿no? Entonces,
digamos que quedaría así. They arrived 3 o'clock the afternoon. Aquí falta algo, ¿no? La traducción sería, ellos llegaron a las 3 en punto. ¿A las 3 en punto de qué momento? De la mañana, de la tarde, de la madrugada. Pues lo mismo, ¿verdad? La madrugada y la mañana. Ellos llegaron a las 3 en punto, pero para hablar de... At. Exacto. ¿Segura? A ver, vamos a regresar a la tablita. Pero antes, ¿no, Miss? En acá, en medio de arrive y tree. They arrived. Ahí pongo at. Ujú. Exactly. They arrived at. Pero ¿por qué at si at no nada más se va a usar para la noche? Pues no. Porque también para horas, ¿no? Exacto, aquí le tenemos en la tablita. Esta tablita se las voy a subir a la plataforma, ¿sale? Para que la estén revisando. At es para horas, entonces como estamos diciendo la hora en específico, que son las 3 en punto, utilizamos at. They arrived at 3 o'clock on the afternoon. No, in the afternoon. ¿No? Momento del día. Morning, afternoon, evening. Entonces utilizamos la preposición in. They arrived at 3 o'clock in the afternoon. Ellos llegaron a las 3 en punto de la tarde, o las 3 de la tarde en punto, ¿no? La primera sería, yo nací en 1975. El siguiente ejemplo, she started her new job May 3rd. Ella empezó su nuevo empleo, en su nuevo empleo on el 3 de mayo, ¿no? Ella empezó en su nuevo empleo el 3 de mayo. She started her new job on May 3rd. Vamos a revisar en nuestra tablita si la preposición on para hablar de meses y días en específicos es correcta. On son fechas concretas. Ok, entonces nos regresamos a nuestro ejercicio y efectivamente es on, ¿no? Y final, en el 4 tendríamos he left Friday. Friday, pues es un día de la semana, entonces, ¿qué preposición utilizamos? Para hablar de días de la semana, utilizamos la preposición on. She left on Friday. Las 5, we, aquí es la que lleva un verbo, ¿eh? We something late Sunday morning, ¿no? Nosotros hacemos algo muy tarde los domingos en la mañana. Jess, ¿me escuchas? ¿Me sientes? ¿Puedes hablar? ¿Qué verbo pondríamos ahí en las 5? ¿Estás disponible? Creo que no está, Miss. No, es verdad, no está. Mm-mm. Es que luego no me fijo. Ame, ¿qué verbo crees que iría ahí? Acuérdate que es un verbo compuesto. Nosotros hacemos algo muy tarde los domingos en la mañana. ¿Qué hace normalmente la gente los sábados en la mañana, además de salir a comer barbacoa o
lo que sea, ¿no? ¿Qué hace? Wake up. Wake up, ok. Pero como estamos hablando en pasado, no puede ser wake. Walk, así. Me despierto tarde. ¿Y qué opinan? Ok, ¿qué opinan de got up? Porque acuérdense que ya habíamos visto este ejercicio antes. Levantar, yo me puedo levantar, yo me puedo despertar, pero no me levanto de la cama, ¿no? Los domingos en la mañana, por ejemplo. Pero si ya le ponemos levantar, pues ahí sí ya es, no solo, porque no solo te despiertas, sino que te levantas, ¿no? O sea, es decir, poca gente en cuanto se despierta se levanta, ¿no? Primero te despiertas y te tallas los ojos y apagas la alarma, ¿no? Pero los domingos, aunque te despiertes a las 6, porque todos los días te despiertas a las 6, pues te das cuenta que es domingo, tu cerebro dice es domingo y entonces, ¿qué haces? Pues te quedas un rato más, ¿no? Entonces, ya que pasó ese ratito y se te antojó la barbacoa, entonces te levantas de la cama, ¿no? Te paras, ¿no? Hasta nos dicen, ya párate de la cama. Ese es got up. Entonces, ¿cuál creen que queda mejor? ¿Woke up o got up? Got up. Exacto, ¿no? We got up late. Nosotros nos levantamos tarde. Sunday morning. Nos levantamos tarde. Como Sunday morning es un momento específico del día. ¿Sí? No. ¿No sería in, Miss? In. O at, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de... A ver, regresamos al ejercicio. Sí. Sunday morning es un momento específico del día porque nos dice morning, pero tiene el día, ¿no? O sea, el día específico, domingo, domingo en la mañana. Entonces, cuando hablamos de momentos específicos, acuérdense que aquí habíamos puesto momentos específicos, ¿no? Es on. Vamos a agregar aquí momentos específicos del día que involucran el día y el momento, ¿no? Por ejemplo, justo Sunday morning, morning, on. Entonces aquí quedaría on. We got up late on Sunday morning. Hagamos otra vez un repaso. En la primera tendríamos I was born in 1975. La siguiente, they arrived at 3 o'clock in the afternoon. La siguiente, she started her new job on May 3rd. He left on Friday. And finally, we got up late on Sunday morning. Un siguiente ejemplo que sería uno que ustedes puedan armar, ya sea que lo diga una sola persona o lo vayamos armando entre todos. Si se fijan, aquí tenemos pues 5 ejemplos que están estructurados casi de la misma manera, ¿no? Tienen un sujeto, el subject, que es I was born. En el segundo es they, que son ellos.
En el tercero es she. En el cuarto, he. En el 5 tenemos we, que es nosotros. Y en el 6, ¿a quién pondríamos? Puede ser un ejemplo del sujeto que ustedes quieran. Puede ser You. you, exacto, porque es el que falta, ¿no? Porque ya tenemos aquí I, she, he, we, they, and you. You, y luego del sujeto tenemos, en el caso 1 tenemos el auxiliar, o en este caso el que indica el ser o estar, ¿no? I was born in 1975, ¿no? En el segundo tenemos el verbo en pasado, they arrived. En el tercero también tenemos el verbo, en el cuarto igual, y en el 5 tenemos un verbo compuesto. Eso significa que lo que sigue después del subject es el verbo conjugado en pasado. ¿Qué verbo podríamos poner? Vamos a usar el que pusimos de la noche, ¿no? De you hate driving. Bueno, no, porque ese no está pasado y estamos con los de pasado. Mm, mm, ya sé, vamos a hablar de vivir, ¿no? De vivir, de habitar, habitar un lugar, habitar en un lugar, ¿no? You lived, tú vives, ¿no? O, no, vives no, tú has vivido, tú viviste un lugar en el que antes vivías, pero ahora ya no vives ahí, ¿no? ¿Alguna de ustedes vivió en otro lugar diferente en el que viven ahora? Por ejemplo, adelante, adelante. Mm, y si ponemos como you traveled to... Okay. You travel. ¿Así? Ujú, ¿Por qué es to, así? Porque es un verbo. porque es regular. Exacto. You travel. To Francia, California. Ay, Francia, California, uno de los dos, o uno o lo. Ah, California. You travel to, ay, ahorita lo edito eso. You travel to California. ¿No? Eso es, qué interesante. ¿Nos podrías compartir por qué elegiste travel y no el otro? O sea, ¿qué pasó el proceso que dijiste? Mejor travel. Porque pues podríamos hablar de que hizo un viaje y siento que vivir mm, como que tenía que llevar ay, no sé, como que Sí, sí, lo interesante en este caso, gracias Ame, lo interesante es que a Ame le hizo ruido porque pues estamos hablando de algo que ya hicimos, ¿no? Porque tenemos que usar el verbo en pasado. Entonces, si en el caso de Ame toda su vida ha vivido en Tepos, pues dice, no, pues ahí no aplica lift, ¿no? Pero ella a lo mejor pensó en algo que hizo antes y que ahora pues ya no está pasando, pues viajar, ¿no? Yo viajé a California, ¿no? ¿Por qué utilizamos la preposición to, California? Esa no es de tiempo, ¿no? Porque esa es más bien como de lugares.
Entonces, lo que nos faltaría aquí es agregar el tiempo. ¿Nos podrías decir cuándo fue eso? En inglés, obvio. On March, yes, on March 25. On March 25. ¿Y de qué año? El año pasado, el año pasado. Vamos a pausarle ahí porque es interesante que ella nos diga en qué mes y en qué día, pero ¿no sería más simple que nos dijeras en qué año? Y cuando hablamos de años, utilizamos la preposición in, que es el mismo del 1, ¿no? You travel to California in, y ahí nos dices el año. A lo mejor que Ame no se acuerda cómo se dice 2000 en inglés. Sí, no recuerdo cómo se dice 2000. ¿Alguien sabe cómo se dice 2000 en inglés? En este caso, pues diríamos 2000. ¿En qué año fue? Dinos en español. Me imagino que fue 2000, ¿no? Pudo haber sido. Sí, como 2005. Ok, como 2005. Sí. ¿Alguien sabe? Ivonne o Isela, ¿alguien se acuerda cómo decimos 2000. Mm, 2023. exactly. La terminación, aquí vamos a hacer una acotación, ¿no? Aquí. Thousand, ¿no? No es, thousand es la expresión para hablar de 1000, ¿no? Thousand, ¿no? ¿Sí está bien escrito así? ¿Seguras, seguras? Thou. No, algo está mal. Thousand. Thousand es la expresión 1000, ¿no? Bueno, miles. Entonces, si quiero hablar de 2000, pues le ponemos el to, ¿no? La cantidad se agrega al principio del thousand. En este caso. Yeah, maestra, 2005. 2005, exactly, that's correct. And 5. Prefiero que nos enseñemos a escribir el número así, a escribirlo así, ¿no? Porque pues eso nos hace perezosos de la mente y entonces no nos acordamos de cómo escribirlo. Es normal, también les voy a subir a la plataforma o les voy a escribir en el WhatsApp cuál es el video donde hablamos de las cantidades y los números, ¿no? Pero bueno, exactamente. You traveled to California in 2005. Ya pasó, o sea, hoy 2023, Ave pues está en otro lugar, ¿no? En el caso 5, we got up late on Sunday morning, es una cosa interesante porque aquí, aunque ya pasó, ¿no? Porque estamos a jueves, es algo que pasa todos los domingos en la mañana. Entonces hablaríamos ahí de una especie de rutina, ¿no? Y las rutinas, pues también se vale que hagamos este tipo de conjugaciones. En la 4 tenemos he left on Friday. Eso es algo que ya pasó, bueno, suponiendo que fue el viernes pasado, ¿no? She started her new job on May 3rd, ¿no? Asumiendo que hoy no es mayo 3, sino que es marzo, ¿aquí estamos? Marzo 3, ¿no? Entonces, es algo que ya pasó y que empezó desde mayo y hasta la fecha, pues está en ese trabajo, ¿no? El segundo ejemplo, they arrived at 3 o'clock in the afternoon, ¿no? Eso también nos habla de algo que ya pasó, ocurrió en el pasado, ¿no?
ellos llegaron a las 3 de la tarde, ¿no? Y finalmente, I was born in 1975, ¿no? Es algo que ya pasó. Yo nací en 1975, no puedo volver a nacer hoy y luego en un mes, no, o sea, es algo que ya pasó. Entonces, como les decía al principio, estamos hablando justo de indicar cuándo sucede una acción, ¿no? Ya sea una acción que empezó en el pasado y continúa, o que sucedió en un momento específico del pasado y ahora pues digamos continuamos o ya no ha pasado, ¿no? También ya como el viaje de Ame, ¿no? O sea, fue a California, pero mañana no creo que vaya, ¿no? A menos que sí, o sea, es decir, pasa un periodo de tiempo largo entre lo que sucedió en el pasado y cómo lo estoy narrando hoy desde el presente. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues parece que no. Esperemos que no, porque, pues bueno, les voy a subir esta presentación, específicamente el cuadro, que me interesa que lo tengan. Y voy a subir un ejercicio, ¿no? Acuérdense que en estos días del fin de semana es cuando podría subirlo. Y ustedes pues tendrían toda la semana que viene para resolverlo y entregarlo. Pues bueno, si no tienen ninguna otra duda o comentario, por mi parte sería todo.